Hola, el día de hoy presentaremos nuestro proyecto de la asignatura de sistemas no lineales. Nuestro proyecto se titula Distribución económica por medio de dinámicas poblacionales. Para nuestro proyecto tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, miraremos una introducción con un breve contexto de la problemática que queremos abordar. Luego hablaremos de las dinámicas poblacionales. En la sección 3 hablaremos de un modelo de inversión individual y en la sección 4 presentaremos una estrategia de cooperación financiera conocida como roscas. Bueno, iniciamos con la introducción. Las comunidades son ecosistemas interconectados. Esto quiere decir que los recursos financieros individuales y cada acción financiera a nivel individual, debido a las interdependencias comunitarias, pues va a afectar todo el bienestar colectivo. Además, en comunidades vulnerables se presenta que los individuos no tienen ingresos fijos. Esto conlleva a que no dispongan ahorros y que no puedan acceder a créditos. En consecuencia, se pone en riesgo el perder su bienestar colectivo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo primero que se puede hacer es comprender las dinámicas de los sistemas económicos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Cuando se comprenden estas dinámicas, se pueden desarrollar estrategias económicas que guían las decisiones financieras, todo buscando un bienestar colectivo y generar así comunidades resilientes, es decir, comunidades que sean capaces de recuperarse y de tolerar los eventos disruptivos que pongan en riesgo su bienestar. ¿Cómo podemos hacer esto? Para hacer esto podemos entender los modelos económicos como sistemas dinámicos, en particular sistemas dinámicos no lineales. Estos sistemas nos brindan un marco teórico muy rico para analizarlos y además nos permiten realizar evaluación computacional de las estrategias que podemos desarrollar. Esto tiene un sinnúmero de ventajas y entre ellas está, por ejemplo, que se disminuyen los costos y los riesgos de implementar esas estrategias en un entorno real. Es por esto que en este proyecto queremos, en primer lugar, presentar un modelo de dinámicas de inversión individual y, en segundo lugar, presentar nuestra estrategia de cooperación financiera conocida como roscas. Todo esto enmarcado en las dinámicas poblacionales y teniendo como enfoque amplio los sistemas dinámicos no lineales. Las dinámicas poblacionales nos ayudan a estudiar el comportamiento de grandes poblaciones de agentes que están interactuando entre sí y que deciden cómo comportarse de forma estratégica en base a una recompensa que están obteniendo, una payoff. En este caso nosotros nos basamos en el libro de William Salham, The Population Games and Evolutionary Dynamics. Bueno, en este caso, al momento de hablar de dinámicas poblacionales, nosotros necesitamos que el ambiente en el que estemos trabajando cumpla tres componentes clave. El primero es que hayan un gran número de agentes interactuando, muchos agentes. El segundo es que cada agente sea muy pequeño. Lo que quiere decir esto es que cada agente individual y las decisiones que toma cada agente afectan en muy poca medida a toda la población como tal. Entonces, en este caso, lo que importa es el comportamiento colectivo, más no tanto el individual. Y los agentes son anónimos. Lo que quiere decir esto es que las recompensas que obtiene un agente solamente depende de la estrategia que él está usando y de cómo se están distribuyendo los demás agentes y las estrategias que los demás agentes están utilizando en general. Bueno, al momento de hablar de dinámicas poblacionales tenemos dos componentes clave, dos componentes esenciales. El primero es el juego poblacional, que es el que describe las interacciones que están ocurriendo entre los agentes, cómo ocurren estas interacciones. Y el segundo es el protocolo de revisión. El protocolo de revisión es el que define cómo los agentes evalúan sus acciones, evalúan sus estrategias y deciden cambiar o no cambiar de estrategia. En este caso, en el juego poblacional tenemos cuatro componentes clave. El primero es la sociedad. La sociedad es simplemente el conjunto de todos los agentes que están interactuando. Pueden ser una o más poblaciones que están interactuando. Ahora, ¿qué es una población? Una población lo que nos ayuda a definir es un set de agentes que se comportan de forma muy parecida. Entonces nosotros asumimos que son idénticos. Tienen el mismo set de acciones, el mismo set de estrategias y por lo tanto pues tienen unas preferencias pues más o menos iguales. En este caso nosotros asumimos que son idénticas. El estado social. El estado social lo que define es cómo los agentes de una población están distribuyéndose sus estrategias. Entonces, qué tanto porcentaje está utilizando una estrategia y qué tanto porcentaje está utilizando otra estrategia. Y también lo que tenemos es la función de recompensa, que es lo que está obteniendo cada agente pues, al utilizar una estrategia en comparación pues, con todos los demás, en relación a cómo se está en el ambiente en general. Entonces, lo que le ayuda a cada agente a definir si cambia o no cambia. ¿Y cómo cambia o no cambia? Pues dependiendo del protocolo de revisión que estemos implementando. Entonces hay dos grandes tipos de protocolos de revisión, los protocolos de imitación y los protocolos directos. Ya vamos a andar en detalles. En este caso, algo que nos importa mucho es la dinámica promedio.
La dinámica promedio lo que nos ayuda a definir es la tasa de cambio del porcentaje de individuos utilizando cada una de las estrategias. Entonces, qué tanto porcentaje de individuos están utilizando una estrategia y cómo va cambiando esto a medida que pues, va avanzando el juego, a medida que va avanzando el tiempo. En este caso, nosotros normalmente hacemos este mapeo por medio de ecuaciones diferenciales, pues tal como hemos visto en la clase desde no lineales. En este caso, por ejemplo, en los protocolos de imitación, nosotros lo que asumimos es que un agente busca o encuentra y se compara con un agente aleatorio que está utilizando, por ejemplo, una estrategia J y decide si cambiar o no de estrategia a esta estrategia J, dependiendo si esta estrategia J le da una mayor recompensa o no que la que él está utilizando actualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que él está, las decisiones y la estrategia que él está tomando depende de cómo se están distribuyendo todos los demás individuos las estrategias. Un ejemplo muy famoso son los replicator dynamics. En los replicators asumimos que una gente mira al oponente y cambia de estrategia solamente si al oponente le está dando un mayor payoff su estrategia. Esto es lo que nos da como resultado la dinámica promedio que está ahí, que es pues la porcentaje de individuos que están utilizando la estrategia ahí, multiplicado por la diferencia entre pues, la recompensa que se obtiene al usar la estrategia ahí, menos la recompensa promedio que están obteniendo todos los demás agentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si ningún agente está utilizando la estrategia ahí, nunca nadie más la va a poder usar. En los protocolos directos tenemos algo distinto, y es que cada agente ya no se compara con agentes aleatorios, sino compara su estrategia con otras estrategias, entonces asume que él tiene conocimiento de todas las estrategias posibles. Un ejemplo muy famoso son las Smith Dynamics. En este caso, un agente selecciona una estrategia aleatoria, compara esa estrategia con la que él está utilizando y ve qué tal sea su payoff en ese caso. Esto nos da como dinámica promedio la que están viendo en este caso. Esto es simplemente los agentes que se están yendo a la estrategia I porque su estrategia J es menor o le da una recompensa menor, o lo que se están yendo de la estrategia I porque es menor esta que otras que existan. Entonces, en este caso, en nuestro trabajo utilizamos estos dos métodos, Replicator y Schmidt, en dos escenarios muy puntuales que les presentaremos a continuación. Bueno, ahora vamos a continuar explicando el modelo de inversión individual financiera. En este modelo se consideran 4 variables de estado. La primera de ellas es X1 y se va a relacionar con el capital. La segunda variable es X2 y se relaciona con los ahorros. La tercera variable, relacionada con la salud del individuo, se va a medir en su nivel de índice de masa corporal y se va a denotar como X3. Mi cuarta variable es X4 y se va a relacionar con la educación que tienen los individuos, y esta variable se va a medir en términos de los meses de educación. ¿Cuál es la idea? La idea es encontrar los gastos fijos, U1, y las inversiones, U2, U3 y U4, que puedo realizar en ahorro, salud y educación respectivamente. Con esta notación, nuestro sistema queda definido por las ecuaciones que se presentan en las diapositivas. Como podemos observar, son ecuaciones en diferencia, es decir, no relacionamos el estado siguiente con el estado anterior. Vamos a empezar analizando la primera ecuación. En la primera ecuación podemos observar que el estado X1 va a depender de mi capital que tengo en el estado X en el estado anterior y de una serie de términos. Uno de estos es RTK. RTK se conoce como el retorno de la inversión y corresponde a lo que yo espero que mis inversiones me retornen. Esta idea, o bueno, esta función queda determinada por A1, que es un retorno fijo, A3, que corresponde a la ponderación del retorno de la inversión en salud, A4, que va a ser el retorno de la inversión en educación, y la variable ZDK. ¿Quién es ZDK? ZDK corresponde a una variable aleatoria que me va a simular la volatilidad de esos retornos y se va a distribuir de forma normal con media cero y desviación sigma sub 0. Notemos que la presencia del término RDK en nuestra primera ecuación es lo que nos genera la no linealidad del modelo. Ya que el RDK depende de X3 y X4, vamos a tener términos cruzados. Esto indica que nuestro modelo es no lineal. ¿Qué más podemos identificar? Podemos identificar el término SDK. Este término simula o trata de modelar los eventos disruptores, que son momentos en los cuales un porcentaje de nuestro capital desaparece. Esta variable queda determinada por BDS, que define la magnitud de mi evento, y PDK, que PDK es una variable de Bernoulli que se relaciona con la probabilidad de que el evento suceda o no en un instante K. Ahora pasemos a analizar la variable X2. La variable X2 de los ahorros nos dice que los ahorros esperados van a depender del ahorro anterior más la inversión que yo haga por 1 más D sub 2, donde D sub 2 va a ser un coeficiente que me simula o que me permite modelar el retorno neto de estos ahorros. Analicemos ahora las ecuaciones X3 y X4. Podemos observar que estas ecuaciones tienen una estructura bastante similar.
dependiendo del estado siguiente, del estado anterior, ponderado por 1 menos de 3 y de 4, sumado un porcentaje de la inversión que realice. ¿Quiénes son entonces de 3 y de 4? De 3 y de 4 son factores positivos, son constantes positivas que me van a señalar los términos de depreciación, tanto en la salud como en la educación. Es decir, esto me va a indicar cuánto decae mi salud y mi educación al avanzar el tiempo. ¿Y quiénes de 3 y de 4? Pues estos términos son las constantes que me van a permitir hacer la conversión de unidades. Entonces, recordemos cuál es el objetivo que tenemos para este modelo. Entonces, para este modelo la idea es encontrar mi proporción P1, P2, P3 y P4 de mi total de capital X1 para generar mis gastos fijos U1 y mis inversiones U2, U3 y U4 que las llevaré hacia este modelo. ¿Esto con el propósito de qué? Con el propósito de alcanzar mi objetivo en el cual yo quiero, primero, que mis ahorros continúen creciendo. Segundo, que mi capital se estabilice hacia un valor deseado. Tercero, que mi salud llegue a un valor también deseado. Este valor va a quedar determinado por el rango en el cual el índice de masa corporal se considera saludable para mi individuo. Y además, también deseo pues, que mi educación llegue a un nivel de educación deseado. Bueno, nuestro segundo caso de estudio van a ser las roscas. Las roscas son un mecanismo de cooperación financiera que se ha visto que se usa mucho en muchas partes del mundo, ha surgido en diferentes partes del mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, por lo menos se ha estudiado, en el cual se tiene un grupo de personas que se reúnen mensualmente, las cuales mensualmente pues dan un valor, una cuota, y esta cuota se suma la de todos los integrantes y cada mes se asigna todo ese valor, todo ese pozo, todo ese pot a una de las personas de la rosca. Entonces si hay una rosca que tenga 10 personas, en un mes esas 10 personas se reúnen, todas dan su cuota y el total de ese valor se le entrega a una de esas 10 personas. Lógicamente no hay personas que repitan, sino que al cabo de los 10 meses, igual a la cantidad de las personas, todos hayan recibido una vez el pozo. Es un mecanismo de cooperación financiera en el cual se ayuda a personas muy vulnerables y que normalmente no tienen acceso a mecanismos financieros o entidades financieras que los puedan ayudar. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Nosotros en este caso hemos identificado que normalmente en la rosca se tienen tres grandes tipos de poblaciones, de individuos. Las personas vulnerables, las personas que son ahorradoras y las personas inversoras. Las personas vulnerables son aquellas que son más susceptibles a sufrir de emergencias, que les afecten su patrimonio, de gastos inesperados, que también podemos denominar shocks en este caso. Estas personas lo que buscarán es recibir todo este valor del pozo primero en los primeros turnos, cosa que este total les sirva como un colchón en caso de una emergencia y poder cubrir pues, la emergencia que estén teniendo. El segundo tipo de personas son las ahorradoras. Estas personas lo que se preocupan es pues, por ahorrar su dinero, son personas que están pues, un poco mejor económicamente, que lo que se preocupan es por ahorrar. Y los inversores son aquellas personas que quieren utilizar todo este dinero, el pot, el dinero del pozo, como un crédito en el cual no pagan ningún interés. Entonces buscan utilizar este dinero para invertir. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas también normalmente lo que buscan es recibir el pozo en los primeros turnos, de forma que pues efectivamente les sirva para invertir. Si los reciben en los primeros turnos, su inversión les va a ayudar a pagar las cuotas de los demás turnos. Entonces, cada una de estas personas pues tiene intereses distintos dentro de la rosca. Las personas vulnerables buscan utilizar el dinero de la rosca para pagar sus emergencias, los ahorradores pues el dinero de la cuota para ahorrar y los inversores el dinero del pozo para invertir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a utilizar son los juegos poblacionales como un mecanismo que nos ayuda a distribuir en este caso solamente dos poblaciones, los vulnerables y los ahorradores, que van a tener dinámicas distintas. Y que lo que queremos ver es cómo se conforma la rosca dependiendo de cómo varían ciertos parámetros. Por ejemplo, el tiempo esperado en shock, cuánto es la cuota mensual de la rosca, qué pasa cuando aumenta, qué pasa cuando disminuye, la cantidad de personas en la rosca y cuánto es esto. Todo esto se los vamos a presentar con más detalle pues, en la presentación del jueves, junto con los resultados también del modelo económico. Así que pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos el jueves.